Lo que persigues con ansiedad se aleja, lo que atraes con paz llega. Sabiduría budista. En la búsqueda humana por la felicidad, el equilibrio y la realización interior, existe un principio silencioso, profundo y universal que atraviesa todas las filosofías espirituales y que en el budismo se hace aún más evidente. Aquello que perseguimos con desesperación se aleja, y aquello que cultivamos desde la paz genuina encuentra el camino hacia nosotros de manera natural. Este principio no es un mensaje motivacional superficial, ni es una idea mágica basada en deseos ilusorios. Es, más bien, una consecuencia directa de la forma en que funciona la mente humana, del modo en que se relaciona con la realidad y de la energía psicológica que emite a cada instante. Cuando la mente se agita, cuando teme perder, cuando teme no alcanzar, cuando se enreda en expectativas rígidas y deseos compulsivos, genera una vibración interna que bloquea su propia capacidad de ver, discernir, actuar con sabiduría y reconocer las oportunidades que ya existen. La ansiedad nos vuelve ciegos, nos vuelve reactivos, nos hace perder claridad. Pero cuando cultivamos paz interior, cuando aprendemos a ablandar la mente, cuando entrenamos la capacidad de observar sin aferrarnos, de actuar sin desesperarnos, de elegir sin obsesionarnos, un nuevo tipo de fuerza surge dentro de nosotros, una fuerza silenciosa pero sumamente poderosa. La paz no es pasividad como muchos creen, la paz es lucidez. La paz es orden interior. La paz es la verdadera fuerza que permite que la vida fluya sin fricción. En esta introducción y a lo largo de todo el texto exploraremos cómo las enseñanzas budistas orientan el camino para transformar la ansiedad en claridad, el apego en libertad, la tensión en sabiduría y la búsqueda frenética en una presencia tranquila capaz de atraer de forma natural todo aquello que está en armonía con nuestro camino. Este no es un proceso teórico, es un entrenamiento profundo del ser. Por eso, antes de avanzar, es necesario dejar claro el fundamento esencial del budismo. Todo sufrimiento nace del apego. Y todo alivio nace de la comprensión profunda de la mente. Entender este principio será indispensable para comprender por qué lo que perseguimos con ansiedad se aleja y por qué aquello que atraemos desde la paz llega sin resistencia. Este texto te guiará gradualmente por esta comprensión, no desde un lugar intelectual, sino desde una mirada profunda que conecta el sentir, el pensar, el actuar y el vivir, de modo que se conviertan en un camino coherente hacia la serenidad interior. Encontrar la paz interior no significa retirarse del mundo, significa transformarse por dentro para actuar con sabiduría en él. A lo largo de los 5 temas que desarrollaremos, ampliaremos esta comprensión y la llevaremos a distintos ámbitos de la experiencia humana. La relación con uno mismo, con los deseos, con el tiempo, como acción consciente y como el fluir de la vida. El propósito final no es solo ofrecer conocimiento, sino proporcionar una transformación real en tu percepción del mundo y de ti mismo. Tópico 1. ¿Por qué lo que persigues con ansiedad se aleja? La ansiedad es una forma de miedo, un miedo a no conseguir, a perder, a no ser suficiente, a que el tiempo pase y nada cambie, a que la vida no responda como esperamos. Pero para comprender profundamente por qué lo que perseguimos con ansiedad se aleja, es necesario ir hasta la raíz budista del sufrimiento, el apego. En el budismo, el apego no es solo el deseo en sí, es la dependencia emocional que depositamos sobre un resultado externo para sentirnos completos, valiosos o seguros. Cuando deseas algo con ansiedad, no lo deseas desde la claridad, ni desde la intención pura, ni desde la sabiduría. Lo deseas desde el vacío interior,
desde una sensación de carencia que exige que el exterior repare una herida que, por su naturaleza, solo puede ser sanada desde dentro. Y es precisamente este desequilibrio interno el que hace que la mente actúe de forma contradictoria. El deseo nace, pero la ansiedad lo contamina. La intención aparece, pero el miedo la debilita. El objetivo se define, pero la inseguridad lo empaña. Así, lo que perseguimos desde la carencia no se alinea con la realidad. Se distorsiona en nuestra percepción, se vuelve esquivo. La mente ansiosa está constantemente enfocada en la posibilidad de no obtener lo que desea. Y esa obsesión por el futuro crea una tensión interior que altera completamente nuestras decisiones, comportamientos y actitudes. Una persona ansiosa quiere que todo suceda ya, ahora, de inmediato. No comprende los ritmos del proceso, no ve el flujo natural de la vida, no acepta la etapa en la que se encuentra. Eso provoca que actúe de maneras impulsivas, desordenadas, exageradas o incluso contraproducentes para aquello que quiere alcanzar. Esta es una de las razones por las que lo que buscas con ansiedad parece alejarse. Porque la ansiedad distorsiona tus actos y los actos distorsionados generan resultados igualmente distorsionados. Pero hay una razón más profunda aún: la energía que proyectas. No es necesario entrar en misticismos para entenderlo. La ciencia psicológica ya reconoce que las emociones alteran la forma en que interpretamos la realidad, la confianza que transmitimos, la claridad que mostramos, la forma en que nos vinculamos con los demás y también las oportunidades que somos capaces de detectar. Una mente ansiosa se vuelve torpe, inquieta, rígida y ciega. No ve lo que está delante, mira sin comprender, escucha sin percibir. Se encierra en sí misma mientras intenta desesperadamente que el exterior responda. El budismo explica este fenómeno como una falta de presencia consciente. Cuando la mente está apresada por la ansiedad, vive atrapada en el futuro, en el temor de no conseguir, en el fantasma de perder. Y cuando la mente vive fuera del presente, pierde su capacidad de actuar con precisión. Sin presencia no hay lucidez. Sin lucidez no hay acciones certeras. Sin acciones certeras no hay caminos fluidos. Así, la ansiedad no solo aleja lo que deseas, aleja tu capacidad de encontrarlo. Otro aspecto fundamental de este fenómeno es el apego al resultado. Cuando deseas algo desde la ansiedad, colocas tu vida en función de un único desenlace. Esa rigidez mental hace que todo lo que no se ajuste a ese resultado sea interpretado como un fracaso, una amenaza o un obstáculo, incluso cuando no lo es. Muchas veces, la vida ya está abriendo caminos, ofreciendo señales, moviendo piezas, pero el ansioso no ve nada porque solo reconoce el resultado exacto que imagina. Todo lo demás se vuelve invisible. Esta ceguera selectiva es una de las formas más profundas de autosabotaje. La ansiedad te hace creer que estás haciendo todo para alcanzar lo que quieres, cuando en realidad estás bloqueando tu propia visión. Y es aquí donde el budismo trae una comprensión poderosa. El deseo desenfrenado crea sufrimiento porque distorsiona la realidad. No te permite ver las cosas como son. Solo las ves como temes o deseas que sean. El sufrimiento nace de la falta de percepción clara, y la percepción clara solo existe en un estado de serenidad. Pero existe aún una dimensión más sutil. La energía que proyectas influye en la forma en que los demás reaccionan ante ti. Cuando buscas algo con ansiedad, sea una relación, una oportunidad, un reconocimiento o un cambio en tu vida, los otros perciben esa vibración. Las personas sienten la exigencia oculta, la presión emocional, la expectativa rígida. Eso genera incomodidad. Así como tú te sientes repulsado por situaciones cargadas de tensión, los demás también perciben lo mismo cuando estás ansioso.
Aunque no digas una palabra, la energía habla por ti. El budismo enseña que cada estado mental se irradia hacia el entorno. Una mente tensa irradia tensión. Una mente miedosa irradia inseguridad. Una mente ansiosa irradia necesidad. Y cuanto más necesidad proyectas, más se aleja aquello que deseas, no porque sea malo, no porque la vida te castigue, sino porque la necesidad crea un campo de distorsión emocional que impide que las cosas se desarrollen naturalmente. La ansiedad también altera la relación con el tiempo. Cuando deseas algo con urgencia, sientes que el tiempo es tu enemigo. Crees que estás atrasado, que no has logrado nada, que no tienes suficiente, que deberías estar más adelante. Esa relación tóxica con el tiempo provoca un estado permanente de infelicidad. Y la infelicidad sostenida afecta tus decisiones, tu creatividad, tu motivación y tu conexión con el mundo. En resumen, la ansiedad te saca del flujo natural de la vida, y cuando estás fuera del flujo, todo lo que intentas forzar se escapa de tus manos. En cambio, la paz interior te devuelve al cauce natural de la existencia. La paz no acelera ni ralentiza procesos, simplemente te coloca en el ritmo correcto para cada etapa. Cuando estás en paz, no necesitas perseguir nada. Atraes naturalmente lo que está alineado contigo. No porque sea mágico, sino porque estás completamente presente, consciente y lúcido. Pero, ¿cómo comenzar a transformar este patrón? El budismo propone un camino claro: observar la mente. Observar sin juzgar, sin resistirse, sin querer cambiar cada emoción que aparece. Solo observar. La observación consciente rompe el ciclo automático del apego, porque trae luz a los rincones donde antes había impulsos inconscientes. Cuando observas tu ansiedad sin luchar contra ella, entiendes qué pensamientos la alimentan, qué expectativas la inflaman, qué narrativas internas la sostienen, y al verlas, comienzan a perder fuerza. La ansiedad se alimenta de la falta de luz. La conciencia es la luz que disipa esa sombra. Con el tiempo, la observación se convierte en comprensión profunda, y la comprensión profunda se convierte en libertad. La libertad interior es el origen de la paz. Así que para finalizar este primer tema, debemos recordar lo esencial. Lo que persigues con ansiedad se aleja porque la ansiedad niega tu presencia, distorsiona tus actos, nubla tu percepción y te desconecta de la sabiduría natural del proceso. La vida tiene ritmos, ciclos y flujos que una mente ansiosa no es capaz de acompañar. Pero cuando cultivas paz interior, comienzas a actuar desde la claridad, desde la libertad, desde un estado de equilibrio que no necesita garantizar resultados. Y es justamente esa libertad interior la que atrae lo que antes parecías perder. Cuando estás en paz, no necesitas correr, la vida camina hacia ti. Si este contenido te aporta claridad, crecimiento y transformación, te invito a suscribirte al canal para continuar acompañando reflexiones profundas que pueden cambiar tu vida desde dentro. La comprensión profunda de por qué aquello que perseguimos con ansiedad se aleja es solo el primer paso. Para que este principio budista se convierta en una fuerza transformadora en tu vida, necesitamos avanzar hacia una visión aún más profunda, la forma en que la paz interior cambia tu relación con los deseos, con la acción, con el tiempo y con la realidad misma. Si el primer tema nos mostró cómo la ansiedad distorsiona la percepción y bloquea el flujo natural de la vida, este segundo tema nos llevará a comprender lo opuesto: cómo la paz interior abre caminos, crea espacio mental, fortalece la claridad de la acción y permite que las cosas lleguen a ti de manera natural, sin necesidad de persecución, sin angustia, sin lucha interna. La paz es mucho más que un estado emocional agradable. Es un modo de funcionar de la mente. Es un sistema de funcionamiento interno que reorganiza tu vida desde dentro hacia afuera.
La paz crea orden donde había caos, claridad donde había confusión, amplitud donde había estrechez, libertad donde había necesidad, confianza donde había temor y silencio donde antes solo existía ruido. En este tema exploraremos este proceso con gran profundidad, entendiendo cómo la paz interior transforma tu campo emocional, tu campo mental, tu energía psicológica y finalmente los resultados que llegan a tu vida. Para comenzar, es necesario entender que la mente humana opera en distintos niveles de conciencia. Una mente ansiosa opera desde su nivel más superficial, donde las emociones reactivas dominan la percepción. En este nivel, la persona interpreta la realidad filtrándola a través del miedo, la urgencia, la carencia y la necesidad. Todo lo que observa es interpretado como amenaza o como posibilidad de pérdida. Esta mente está en modo de supervivencia, aunque no sea consciente de ello. Y cuando el ser humano está en modo de supervivencia, no puede construir, no puede crear, no puede ver el panorama completo, solo reacciona. Pero la paz interior actúa en un nivel distinto, en un nivel más profundo de la conciencia, aquel donde la mente se vuelve capaz de observar la realidad sin distorsión, sin carga emocional excesiva, sin reactividad compulsiva. Cuando una persona alcanza la paz interior, aunque sea por momentos, su percepción se dilata, se abre y comienza a ver posibilidades que antes estaban ocultas por la nube de ansiedad. Esto es lo que el budismo llama claridad mental, o prajna, una lucidez que no nace de la razón lógica, sino de un estado de presencia consciente en el que la mente deja de luchar y comienza a ver. Esta claridad es el fundamento de la ley interna que explica por qué aquello que atraes desde la paz llega. No se trata de magia, ni de misticismo, ni de una fuerza sobrenatural que trae cosas a tu vida, sino de un proceso natural y coherente del funcionamiento interno humano. Una mente clara toma decisiones más sabias. Una mente tranquila reconoce oportunidades reales, no ilusiones. Una mente serena actúa sin exageración. Una mente que no está dominada por el miedo deja de sabotearse. Y una mente libre de urgencias se relaciona con el tiempo desde la paciencia, no desde la desesperación. Todos estos factores combinados generan resultados distintos. Pero antes de entender cómo atraemos desde la paz, debemos comprender cómo la paz reorganiza la estructura interna del ser. Lo primero que cambia es la respiración emocional. Cuando estás ansioso, tu respiración se vuelve corta, entrecortada, superficial. Tu cuerpo se tensa, tus hombros se elevan, tu pecho se cierra, tu estómago se aprieta. Aunque no seas consciente de ello, el cuerpo entero entra en un estado de defensa. Ese estado corporal altera tus hormonas, tu claridad mental, tu tono de voz, tu postura, tu capacidad de escuchar, de comunicarte y sobre todo de conectar con la realidad tal como es. Cuando cultivamos paz interior, lo primero que se libera es esta tensión corporal. El cuerpo se relaja, la respiración se vuelve profunda, la mente se expande. Esta relajación no es simple comodidad, es el desbloqueo del sistema nervioso, lo que permite que tu inteligencia funcione en su capacidad óptima. La paz interior es el desbloqueo del ser. Lo segundo que cambia es la relación con los pensamientos. Una mente ansiosa no observa sus pensamientos, los sigue, los cree, los teme, los combate o los alimenta. Es esclava del contenido mental. Pero una mente en paz observa sus pensamientos como lo que son, fenómenos pasajeros. En el budismo, esta es una de las habilidades más importantes, la capacidad de observar la mente sin identificarte con ella. Cuando una persona adquiere esta habilidad, aunque sea en niveles básicos, comienza a distinguir entre pensamientos útiles y pensamientos inútiles, entre proyecciones del miedo y percepciones reales,
entre deseos genuinos y deseos impulsivos. La paz interior crea espacio mental, y ese espacio mental permite la discriminación clara. La discriminación clara es el primer paso para alinearte con lo que verdaderamente importa en tu vida. Y cuando estás alineado, las cosas fluyen. Lo que no está alineado se va, y lo que está alineado se acerca. Lo tercero que cambia es tu energía emocional. Una persona ansiosa vibra emocionalmente en un estado de urgencia. Todo parece urgente, inmediato, imprescindible, aunque no lo sea. Esa vibración genera tensión en los demás y en uno mismo. Pero la paz interior reduce esta vibración de urgencia, te vuelve más estable, más confiable, más seguro. Y cuando te vuelves emocionalmente seguro, tus decisiones no nacen del pánico, sino de la sabiduría. Esta estabilidad emocional crea una especie de imán interno. No porque atraiga mágicamente cosas, sino porque te vuelve capaz de sostener procesos sin desesperarte, de esperar sin sufrir, de actuar sin miedo, de avanzar sin perderte, de recibir sin rechazar. Desde la perspectiva budista, la paz interior también desmonta una de las trampas más profundas de la mente, la ilusión del control. Cuando estás ansioso, crees que necesitas controlar cada paso, cada resultado, cada persona, cada circunstancia. La ansiedad te dice que si no controlas, algo malo va a suceder. Pero la vida, por su propia naturaleza, es incontrolable. Puedes influir, puedes actuar, puedes elegir, pero no puedes dominar el flujo de todo. Cuando entiendes eso profundamente, no desde la resignación, sino desde la sabiduría, la paz surge de forma natural. Y esa paz te permite actuar desde un lugar más libre. Las acciones libres son más poderosas que las acciones forzadas. La paz interior también te libera de otro enemigo interno, la comparación constante. La ansiedad se alimenta de comparar tu vida con la de otros, tus tiempos con los de otros, tus logros con los de otros, tus procesos con los de otros. Cuando alguien vive comparándose, cree que está atrasado, que debería estar más adelante, que algo está mal con su vida. Esa comparación crea presión y la presión genera ansiedad. El budismo enseña que cada ser tiene su propio karma, su propio ritmo, su propio camino, su propio proceso de despertar. Cuando verdaderamente comprendes esto, cuando asimilas que tu camino es único y que nadie puede caminarlo por ti, surge un estado de serenidad que ya no se mide con parámetros externos. Y es en ese estado donde la vida comienza a fluir de una manera completamente diferente. Dejas de correr detrás de lo que otros tienen y comienzas a caminar hacia lo que es tuyo. La paz interior también tiene un impacto profundo en la forma en que te relacionas con el tiempo. La ansiedad vive en el futuro. Siempre está proyectándose hacia adelante, imaginando posibilidades, temiendo escenarios, creando expectativas, generando urgencias. Pero la paz vive en el presente, no porque el presente sea perfecto, sino porque es el único lugar donde la vida ocurre. Cuando estás en paz, el tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. Te das cuenta de que cada etapa tiene un propósito, un aprendizaje, un proceso de maduración. El presente ya no es un obstáculo. Es el terreno donde siembras las semillas de tu destino, y cuando siembras desde la paz, la vida germina. Otro aspecto fundamental es que la paz interior elimina la rigidez. Una persona ansiosa es rígida, quiere que la vida responda exactamente como imagina, dentro de los plazos que imagina, con las personas que imagina, según el guión mental que creó. Esa rigidez crea sufrimiento porque la realidad nunca coincide exactamente con nuestras imágenes internas. Pero la paz interior crea flexibilidad. Y la flexibilidad es una de las mayores señales de sabiduría. Una persona flexible fluye con la vida, se adapta, se abre a nuevas posibilidades.
Escucha, observa, transforma su camino sin perder su esencia. La flexibilidad permite que la vida entregue cosas que jamás hubieras imaginado si hubieras seguido el camino rígido de la ansiedad. La paz también te desconecta del deseo compulsivo de aprobación. La ansiedad siempre está buscando validación externa, aprobación, reconocimiento, aceptación. Ese deseo de aprobación aleja tu autenticidad, te desconecta de quién eres y te vuelve dependiente del mundo exterior. Pero la paz interior nace de la autoaceptación. Y cuando te aceptas, no necesitas perseguir la aprobación de nadie. Esta liberación crea una energía interna muy poderosa, la autenticidad. La autenticidad tiene un magnetismo natural. Las personas confían en quien es auténtico. Las oportunidades llegan a quien actúa desde la autenticidad. La vida se organiza a favor de quien se expresa desde su verdad interior. La paz interior también crea un estado de coherencia. Cuando estás ansioso, puedes decir una cosa, pensar otra y sentir una tercera. Estás internamente fragmentado. Esa fragmentación se percibe en tu entorno. Las personas notan que tus palabras no coinciden con tu energía, que tu presencia tiene contradicciones, que tus acciones no reflejan tus verdaderas intenciones. Esa incoherencia aleja oportunidades porque genera dudas, desconfianza e inseguridad. Pero cuando estás en paz, todo en ti se alinea. Lo que piensas coincide con lo que sientes y con lo que haces. Esa coherencia crea un campo de confianza interna que se irradia hacia afuera. Y la confianza es uno de los factores más poderosos para atraer lo que deseas. Además, la paz interior transforma la forma en que te relacionas con los obstáculos. La ansiedad interpreta cada obstáculo como señal de fracaso. Cree que si algo se complica es porque nada va a funcionar. Pero la paz interior interpreta los obstáculos de otra forma, como parte natural del camino. El budismo enseña que el sufrimiento no surge por la existencia de obstáculos, sino por la resistencia que tenemos hacia ellos. Cuando aprendemos a no resistir, sino a observar con claridad, los obstáculos se convierten en maestros. Cada dificultad revela un aspecto de tu mente que necesita ser comprendido. Cada desafío muestra un patrón interno que debe ser transformado, y cuando comienzas a ver los obstáculos como oportunidades de crecimiento, ellos dejan de bloquear tu camino y comienzan a abrirlo. La paz interior también te devuelve el poder de la intención. La intención es muy distinta del deseo ansioso. El deseo ansioso quiere controlar, garantiza resultados, evitar pérdidas. La intención, por otro lado, es una dirección interna. No exige resultados, dirige tu energía. Cuando actúas desde la intención, te mueves con claridad, sin obsesión. Y la intención clara tiene una fuerza que la ansiedad jamás tendrá. La intención nace de la esencia. El deseo ansioso nace del miedo. Y aquello que nace del miedo siempre se escapa, pero aquello que nace de la intención profunda permanece. Otra dimensión de la paz es la manera en que se relaciona con el silencio interior. La ansiedad genera ruido, un ruido mental constante, pensamientos repetitivos, preocupaciones, anticipaciones, escenarios imaginarios. Ese ruido impide que escuches tu intuición. Pero la paz crea silencio, y en el silencio, la intuición aparece. La intuición es la voz interna que sabe antes de que pienses, percibe antes de que analices y reconoce antes de que interpretes. Cuando comienzas a escuchar tu intuición, tu vida cambia de dirección. Tomas decisiones más correctas, encuentras caminos más fluidos, evitas conflictos innecesarios y te orientas hacia lo que realmente es tuyo. Este es otro modo en el que la paz atrae lo que necesitas. La paz interior también transforma tu relación con la acción. La ansiedad te hace actuar rápido, compulsivamente, de forma desordenada.
te obliga a hacer demasiado o demasiado temprano, pero la paz te permite actuar en el momento correcto, de la manera correcta, en la dirección correcta. El budismo enseña el concepto de acción correcta, que no es una acción moral, sino una acción en armonía con la verdad del momento. Cuando estás en paz, percibes mejor ese momento. Y por eso tus acciones se vuelven más efectivas, más precisas, más alineadas. La acción correcta no desperdicia energía. Y cuando no desperdicias energía, tu camino se vuelve más directo. Pero quizás el elemento más profundo de todo este proceso es que la paz interior te reconecta con tu naturaleza esencial. El budismo enseña que la naturaleza verdadera de la mente es clara, abierta y luminosa. La ansiedad es una nube pasajera que cubre esa claridad. Pero cuando trabajas tu interior, cuando meditas, cuando observas tus emociones, cuando comprendes tus patrones, la nube comienza a disolverse. Y debajo de esa nube descubres la mente natural, la mente despierta, la mente libre. En ese estado no necesitas perseguir nada, porque ya no te sientes vacío. El vacío interior es lo que genera la persecución ansiosa. Pero cuando estás completo, cuando estás presente, cuando estás consciente, cuando estás despierto, lo externo deja de ser una necesidad y se convierte simplemente en un complemento de tu camino. La paz interior no significa ausencia de deseo, sino ausencia de compulsión. Puedes desear cosas, puedes construir sueños, puedes fijar metas, pero no desde el miedo, sino desde la plenitud. Y cuando lo haces desde la plenitud, tu energía cambia completamente. La vida responde a esa energía. Las personas lo sienten. El universo mismo, si lo quieres llamar así, responde a la coherencia interna. La paz atrae porque la paz es orden. Y donde hay orden interior, la vida encuentra espacio para florecer. Para concluir esta reflexión profunda, es importante recordar que la paz interior no es un lugar al que se llega, sino un estado que se cultiva. No se obtiene de una vez, se entrena. Cada vez que respiras conscientemente, cultivas paz. Cada vez que observas un pensamiento sin dejarte arrastrar, cultivas paz. Cada vez que eliges no reaccionar automáticamente, cultivas paz. Cada vez que aceptas el momento presente tal como es, cultivas paz. Y cada vez que actúas desde la intención y no desde la ansiedad, cultivas paz. La paz es el arte de vivir sin luchar contra la vida. Y cuando aprendes este arte, la vida responde de una manera completamente distinta. Si este contenido te aporta valor, claridad y transformación interior, te invito a suscribirte al canal para continuar caminando juntos hacia una vida más consciente y plena. Para comprender plenamente cómo la paz interior atrae lo que está destinado a nuestro camino y transforma la forma en que experimentamos la vida, es necesario profundizar todavía más en un aspecto central de la filosofía budista: la relación entre la mente, el deseo y la realidad. Hasta ahora hemos visto por qué la ansiedad bloquea, distorsiona y aleja aquello que queremos. También hemos explorado cómo la paz interior reorganiza nuestro mundo interno, liberando nuestra energía, ampliando la percepción, fortaleciendo la intuición y generando un tipo de orden interno que se refleja en la vida exterior. Ahora avanzaremos hacia una de las comprensiones más profundas. La vida siempre responde a la calidad de nuestra conciencia. Todo lo que llega a nosotros, todo lo que se va, todo lo que se transforma, todo lo que permanece, está íntimamente conectado con el estado interno desde el cual vivimos. Y es precisamente ese estado interno el que determina la manera en que experimentamos el mundo, tomamos decisiones, nos relacionamos con los demás y construimos nuestro destino. Este tema nos llevará a examinar cómo la paz interior
crea una fuerza silenciosa que cambia por completo la dinámica entre nosotros y la vida. No es un proceso lineal, es un movimiento profundo entre la mente, la percepción, el comportamiento y la energía que fluye a través de nuestros pensamientos y acciones. Para comenzar, es fundamental entender que la realidad no se experimenta objetivamente. Cada persona vive dentro de su propia interpretación del mundo. Dos personas pueden atravesar la misma situación y percibirla de maneras completamente distintas. Una puede encontrar oportunidades donde la otra solo ve amenazas. Una puede ver crecimiento donde la otra solo ve pérdida. Una puede percibir apertura donde la otra percibe cierre. No es la realidad lo que causa sufrimiento, sino la interpretación de esa realidad. Esta es una de las enseñanzas centrales del budismo. El sufrimiento nace de la ignorancia, no de las circunstancias. Y la ignorancia, en este contexto, es la incapacidad de ver las cosas tal como son, libres de las proyecciones emocionales que la mente crea. La ansiedad es una forma de ignorancia porque te hace interpretar cada evento como señal de peligro. La paz, en cambio, es claridad. La claridad permite ver la realidad tal como es, sin exagerarla, sin distorsionarla, sin anticipar tragedias que no existen. Uno de los principios más profundos del budismo es que la mente crea el mundo a través de la percepción. Esto no significa que la mente construye físicamente las cosas, sino que define cómo nos relacionamos con ellas, cómo las entendemos, cómo las sentimos y qué respuesta interna generan en nosotros. Si tu mente está en paz, incluso un desafío puede convertirse en un aliado para tu crecimiento. Si tu mente está en ansiedad, incluso una oportunidad puede convertirse en una fuente de miedo o parálisis. De esta manera, la paz interior no solo atrae situaciones más armoniosas, sino que te permite navegar la vida con sabiduría, evitando errores que antes eran inevitables. La paz no elimina los desafíos, pero te da la lucidez para enfrentarlos con éxito. Otro punto importante es que la ansiedad genera una forma de autoconciencia distorsionada. Cuando estás ansioso, te observas a ti mismo desde la inseguridad. Crees que no eres suficiente, que necesitas demostrar algo, que tienes que apresurarte, que estás atrasado, que necesitas impresionar. Esa autopercepción crea comportamientos que alimentan aún más la ansiedad. Hablas más de la cuenta, dices lo que no sientes, aceptas cosas que no deseas, buscas aprobación constantemente o te paralizas ante decisiones simples. Pero la paz interior crea un tipo distinto de autoconciencia, una conciencia estable, serena y respetuosa de uno mismo. Cuando estás en paz, reconoces tu valor sin exagerarlo ni disminuirlo. Sabes quién eres, y cuando sabes quién eres, no necesitas impresionar a nadie. Esta libertad interior te permite actuar con naturalidad y autenticidad, y la autenticidad es una de las energías más magnéticas que existen. Las personas confían en quien es auténtico, se sienten atraídas por quien actúa con honestidad interior, respetan a quien no necesita demostrar nada. En este punto, debemos profundizar en algo esencial. La ansiedad deteriora la autoconfianza, y sin autoconfianza, todo en la vida se vuelve más difícil, más lento, más incierto. La paz interior, en cambio, fortalece la autoconfianza desde su raíz más profunda, la aceptación. Cuando te aceptas, ya no necesitas ser perfecto. Cuando te aceptas, ya no temes equivocarte. Cuando te aceptas, ya no te comparas. La aceptación no es resignación, es madurez espiritual. Aceptas quién eres, cómo eres, tu ritmo, tu historia, tus imperfecciones, tus talentos y tus sombras, y desde esa aceptación nace la verdadera autoconfianza. La autoconfianza no surge de los logros, sino de la serenidad interior. Cuando la autoconfianza surge desde la paz, cada paso
se vuelve más firme, cada elección se vuelve más clara, cada movimiento se vuelve más alineado. La paz interior también transforma tu relación con los vínculos humanos. La ansiedad crea dos patrones disfuncionales en las relaciones: la dependencia y la evasión. En la dependencia temes perder, temes decepcionar, temes no ser amado. En la evasión temes involucrarte, temes ser herido, temes abrirte. Ambos patrones nacen del miedo. Pero cuando estás en paz, te vuelves capaz de amar sin aferrarte y de vincularte sin perderte. La paz te permite relacionarte desde la libertad, desde el respeto y desde la claridad. Y cuando te relacionas desde la paz, las personas correctas se acercan y las incorrectas se alejan sin necesidad de conflicto. Esto también es una forma de atraer desde la paz, atraer relaciones sanas, nutritivas y coherentes con tu camino. La paz interior también cambia la forma en que tomas decisiones. Una mente ansiosa teme elegir. Siempre cree que puede equivocarse. Siempre busca certezas absolutas. Pero la vida no ofrece certezas, ofrece caminos. Elegir siempre implica riesgo. La ansiedad quiere eliminar el riesgo. La paz, en cambio, lo acepta. Cuando tomas decisiones desde la paz, no necesitas garantías, porque comprendes que cada decisión te llevará a un aprendizaje y que ese aprendizaje es valioso tanto como el resultado. Esta comprensión te libera de la parálisis. La toma de decisiones se vuelve más fluida, más intuitiva, más confiable. Y cuando actúas desde esa claridad, la vida responde con fluidez. También es importante observar que la paz interior transforma la relación con el propósito personal. La ansiedad quiere que encuentres tu propósito hoy, ahora, inmediatamente. Quiere respuestas rápidas, certezas inmediatas, claridad perfecta. Pero el propósito no es un lugar al que llegas, sino un camino que construyes. La paz interior te permite caminar ese camino con paciencia, escuchando las señales internas, observando lo que resuena con tu esencia, permitiendo que la dirección surja naturalmente. Muchas personas creen que no tienen propósito porque están ansiosas por encontrarlo. Pero la paz revela el propósito sin esfuerzo, porque el propósito es una resonancia interior, no una idea externa. La paz interior también transforma la creatividad. Cuando estás ansioso, tu creatividad se bloquea. Estás demasiado ocupado temiendo, anticipando, comparando, analizando. Pero la creatividad necesita espacio, necesita silencio, necesita amplitud interior. Cuando estás en paz, las ideas fluyen con más naturalidad, la intuición se vuelve más fina, la imaginación se vuelve más viva. La creatividad no es solo artística, es existencial. Crear soluciones, crear caminos, crear proyectos, crear oportunidades, todo nace de la capacidad creativa, y esta capacidad florece en ambientes internos tranquilos, no en ambientes internos caóticos. Otro punto esencial es que la paz interior genera una relación más equilibrada con el deseo. En el budismo, el problema no es el deseo en sí, sino la relación que tienes con él. El deseo compulsivo causa sufrimiento. El deseo consciente impulsa el crecimiento. La ansiedad transforma el deseo en obsesión. La paz transforma el deseo en intención. Y la intención es una de las fuerzas más alineadas que existen. Cuando deseas algo desde la paz, ese deseo no nace del vacío, sino de la claridad. Y lo que nace de la claridad es más probable que se manifieste. La ansiedad quiere resultados inmediatos. La paz sabe esperar, y esa capacidad de esperar sin sufrir es una de las señales más profundas de madurez emocional. La paz interior también transforma la forma en que reaccionas ante la incertidumbre. La ansiedad interpreta la incertidumbre como amenaza, pero la incertidumbre es la esencia misma de la vida.
Nada está garantizado, nada es completamente previsible, nada es absolutamente estable. Cuando comprendes esto profundamente, la incertidumbre deja de ser una enemiga y se convierte en una maestra. La incertidumbre te obliga a confiar en ti mismo, a estar presente, a soltar el control. Cuando estás en paz, ya no necesitas garantías porque comprendes que la vida cambia constantemente y que tú puedes cambiar con ella. Esta flexibilidad interior es una de las señales más profundas de sabiduría. En este punto, es importante introducir una comprensión budista fundamental. La vida no te da lo que pides, te da lo que estás preparado para sostener. La ansiedad pide cosas que no está lista para recibir. La paz te prepara. Cuando estás en paz, puedes sostener relaciones más profundas, responsabilidades más grandes, oportunidades más elevadas. La paz expande tu capacidad interior, y cuando tu capacidad interior se expande, la vida te entrega más. Esto no es metafórico, es real. Las personas en paz suelen alcanzar más, no porque persigan más, sino porque pueden sostener más. Y la vida siempre se mueve en dirección a quien puede sostener lo que recibe. La paz interior también redefine la relación con el fracaso. La ansiedad teme fracasar porque interpreta el fracaso como un ataque a la identidad. La paz, en cambio, ve el fracaso como parte del camino. No significa que fracasar sea agradable, pero deja de ser devastador. La paz interior te permite ver el fracaso con objetividad, un paso más en el camino, una experiencia más en el aprendizaje, un ajuste necesario para crecer. Esta perspectiva transforma radicalmente la relación con la vida. Ya no temes intentar, ya no temes arriesgar, ya no temes equivocarte, y cuando pierdes el miedo a equivocarte, tu vida se expande. La expansión personal siempre está bloqueada por el miedo a fallar. La paz disuelve ese miedo. También es esencial comprender que la paz interior te vuelve más receptivo. La ansiedad te vuelve tenso, cerrado, defensivo. La paz te abre, te vuelve receptivo a oportunidades, a ayuda, a guía, a conexiones. Muchas veces la vida está tratando de entregarte algo, pero tu mente está tan tensa que no puede recibirlo. La paz crea espacio interno para recibir, y este espacio interno es una de las claves más importantes de la enseñanza budista. La mente llena no puede recibir nada. La mente tranquila tiene espacio para que la vida entre. La paz interior también transforma tu relación con la identidad. La ansiedad se aferra a una identidad rígida. Soy así. Esto es lo que soy. Esto es lo que tengo que hacer. Estos son mis límites. La paz entiende que la identidad es flexible, que el ser humano se transforma constantemente. Cuando estás en paz, puedes reinventarte sin miedo, puedes cambiar de camino sin sufrir, puedes permitir que nuevas versiones de ti mismo aparezcan. Esta capacidad de transformar la identidad es una de las fuerzas más poderosas que existen, y una de las razones por las que la paz interior atrae lo que está alineado con tu esencia es precisamente que la paz te permite estar en constante renovación. Finalmente, debemos comprender que la paz interior es una forma de sabiduría. No es pasividad, no es resignación, no es comodidad. Es un modo consciente de relacionarte con la vida. Es una percepción interna que te permite actuar con claridad, hablar con intención, sentir con equilibrio y vivir con propósito. Y cuando todo esto se alinea, la vida fluye. En este tercer tema, profundizamos en cómo la paz interior transforma cada aspecto de tu ser, tu percepción, tu energía, tu creatividad, tu intuición, tu relación con el tiempo, tus vínculos, tu capacidad de recibir, tu propósito, tu identidad y tu camino. Y cuando todo esto se transforma, tu vida exterior también cambia inevitablemente. Lo que antes se alejaba, ahora se acerca. Lo que antes te rechazaba,
Ahora se alinea. Lo que antes te confundía, ahora se aclara. Lo que antes te lastimaba, ahora te fortalece. Si este mensaje resuena contigo y deseas continuar en este camino de claridad, transformación y profundidad espiritual, te invito a suscribirte al canal para seguir recibiendo enseñanzas que pueden cambiar tu vida desde dentro. Para profundizar aún más en la comprensión de cómo la paz interior se convierte en un imán silencioso que atrae todo aquello que es coherente con nuestra esencia, necesitamos entrar ahora en una de las dimensiones más profundas de la enseñanza budista: la forma en que la mente crea la realidad a través de la actitud, de la presencia y de la intención. En los temas anteriores, entendimos cómo la ansiedad bloquea, distorsiona y fragmenta nuestro mundo interno, impidiendo que la vida fluya. También comprendimos cómo la paz interior reorganiza ese mundo, devolviéndonos lucidez, calma, discernimiento y presencia consciente. Ahora necesitamos ir más allá y examinar cómo la paz interior reconstruye la manera en que interactuamos con la vida, con los ciclos del tiempo, con los procesos de cambio y con la naturaleza impermanente de todas las cosas. Para atraer desde la paz, es necesario vivir desde la paz. Y vivir desde la paz implica comprender profundamente cómo funciona el movimiento natural de la existencia. La vida no se mueve de manera lineal. Ningún proceso evolutivo es una línea recta. El crecimiento se da en ciclos, en ondas, en etapas de expansión y de recogimiento. Una mente ansiosa solo quiere expansión, éxito, rapidez, avance. No comprende el valor del recogimiento, del silencio, de la pausa, de la maduración lenta y de las transformaciones sutiles. Pero la paz interior entiende que la vida tiene ritmos, que todo tiene su tiempo, que existe un equilibrio natural entre acción y descanso, entre movimiento y quietud, entre sembrar y cosechar. Cuando estás en paz, la mente deja de luchar contra el ritmo natural de la vida. Esta aceptación profunda crea un alineamiento interno que disuelve resistencias y permite que el flujo suceda. Y cuando estás alineado al flujo de la vida, no necesitas forzar el camino. El camino se abre por sí solo. El budismo siempre enseñó que el sufrimiento surge de la resistencia a lo que es. La ansiedad es resistencia, el miedo es resistencia, el apego es resistencia. La paz interior, por el contrario, es rendición consciente, no en el sentido de abandono, sino en el sentido de confianza. La confianza es una de las expresiones más elevadas de la paz. No es confianza ingenua, sino una confianza madura, fundamentada en la comprensión profunda de la impermanencia, de la interdependencia y de la naturaleza mutable de la mente. Cuando confías, dejas de luchar contra aquello que está fuera de tu control. Y cuando dejas de luchar, todo lo que antes parecía pesado comienza a moverse. La vida, que antes parecía dura, rígida y llena de obstáculos, empieza a revelar caminos que antes estaban ocultos. La paz hace que veas posibilidades donde antes solo veías problemas. Para comprender cómo la paz interior atrae, necesitamos observar un principio energético y psicológico muy profundo. Aquello que aceptas se transforma. Aquello que resistes persiste. Esta frase, tantas veces repetida, solo se comprende plenamente cuando se vive en la práctica. La mente ansiosa resiste. Resiste la incertidumbre. Resiste la espera, resiste el silencio, resiste el pasado, resiste las emociones que no quiere sentir, resiste a las personas que la desafían, resiste las circunstancias que escapan a su control. Esta resistencia crea tensión interna, y la tensión interna bloquea el flujo de todo. De la intuición, de las oportunidades, de la creatividad, de la percepción e incluso de las relaciones. Cuando estás tenso, todo se estrecha. Cuando estás en paz, todo se expande.
La expansión interior es lo que permite atraer. Cuando la mente se expande, no solo percibe más, sino que ve de manera más amplia. Una mente expandida ve más posibilidades, más caminos, más matices, más alternativas. La ansiedad, al contrario, reduce la visión y encoge el mundo. Por eso la paz no es solo calma, es expansión. Y cuando te expandes, la vida puede acercarse. La vida solo puede entregar algo a quien tiene espacio interno para recibir. La ansiedad crea escasez interna. La paz crea abundancia interior. Y la abundancia interior es lo que naturalmente atrae la abundancia exterior. Otro aspecto esencial es que la paz interior transforma profundamente la relación con la impermanencia. El budismo afirma con claridad que nada permanece, que todo cambia, que todo es proceso, que todo está en flujo. La ansiedad rechaza esta verdad e intenta aferrarse a lo que es inestable. Por eso sufre. La paz, al contrario, acoge la impermanencia. Y al acogerla, encuentra libertad. Cuando aceptas que todo cambia, que todo se transforma, que tú mismo estás en constante evolución, algo muy profundo ocurre. Dejas de tener miedo al futuro. Y cuando pierdes ese miedo, tu mente deja de correr detrás de garantías. Esta liberación es lo que permite que tu energía se estabilice. Una energía estable atrae. Una energía turbulenta repele. La paz interior también revela la realidad de que no existe separación entre tú y el mundo. El budismo enseña la interdependencia. Nada existe solo, nada está aislado, nada es completamente independiente. Todo se influencia mutuamente en una red infinita de causas y condiciones. Cuando estás ansioso, crees que enfrentas todo solo. Cuando estás en paz, te percibes conectado al flujo de la vida. Esta percepción lo cambia todo. La conexión genera confianza. La confianza disipa el miedo. La disolución del miedo abre espacio para el movimiento interno, y ese movimiento interno permite que la vida externa se reorganice a tu favor. Cuando una persona está en paz, deja de necesitar controlar los pequeños detalles y comienza a enfocarse solo en lo esencial. La ansiedad dispersa, la paz concentra. La ansiedad crea caos, la paz crea dirección. La ansiedad desperdicia energía, la paz la conserva. La mente ansiosa intenta hacer 1000 cosas al mismo tiempo, creyendo que así llegará más rápido a donde desea. Pero esta multiplicidad desconectada crea agotamiento y frustración. La paz interior reorganiza las prioridades. Cuando estás en paz, sabes intuitivamente qué merece tu atención y qué debe ser dejado de lado. Esta habilidad es una forma de sabiduría natural. Saber qué ignorar es tan importante como saber qué perseguir, y la paz interior es la clave para esa percepción. También debemos observar que la paz interior transforma profundamente la relación con la pérdida. La ansiedad teme perder. Teme perder personas, situaciones, oportunidades, tiempo, dinero, estatus, reconocimiento. Pero todas esas cosas son impermanentes por naturaleza. El pánico ante la pérdida es lo que provoca sufrimiento. Pero cuando desarrollas paz interior, comprendes que nada puede realmente perderse, sino solo transformarse. Esta comprensión cambia por completo tu relación con el mundo. Dejas de aferrarte a lo que no puedes controlar y comienzas a cultivar lo que realmente importa: presencia, conciencia, sabiduría e intención. Estas 4 cualidades son indestructibles. No dependen de circunstancias externas, forman parte de tu esencia, y cuando esa esencia se fortalece, atraes todo aquello que está alineado con ella. La paz interior también es la base de la verdadera disciplina. La mente ansiosa intenta disciplinarse a través de la fuerza, la rigidez, la exigencia, el perfeccionismo. Pero toda disciplina que nace de la ansiedad es frágil. Puede funcionar un tiempo,
pero tarde o temprano se disuelve en agotamiento, culpa o frustración. La paz interior crea una disciplina natural que no necesita ser forzada porque nace de la claridad. Cuando estás en paz, sabes lo que debes hacer y lo haces. No porque tengas miedo a fallar, sino porque comprendes profundamente la importancia de cada acción. Esta disciplina natural es extremadamente poderosa. Transforma sueños en realidad sin sufrimiento. Crea continuidad sin desgaste. Te convierte en una persona confiable, consistente y lúcida. Todas estas cualidades atraen oportunidades, respeto y vínculos auténticos. Otro punto extremadamente profundo es que la paz interior disuelve la urgencia. La urgencia es una ilusión psicológica. Nada en la vida real exige prisa constante. La urgencia nace de la mente que no está presente. La prisa surge cuando crees que el futuro es más importante que el ahora. Pero el futuro no existe, es solo una proyección mental. La paz interior devuelve la primacía al presente, y es precisamente en el presente donde todo sucede. Las decisiones, los encuentros, las oportunidades, las sincronicidades, los movimientos. Cuando estás presente, percibes, y cuando percibes, actúas en el momento correcto, de la manera correcta, con la intención correcta. La acción correcta es uno de los pilares del camino budista, y la acción correcta solo nace de una mente en paz. La paz interior también fortalece la intuición. La intuición es la forma más elevada de inteligencia, porque es la única que opera más allá de los límites del pensamiento lógico. No es irracional, es suprarracional. Una mente ansiosa no escucha la intuición porque el ruido interno es demasiado grande. Pero cuando la paz silenciosa se instala, la intuición comienza a surgir con más claridad. Guía, orienta, alerta, dirige. Muchas veces no sabes explicar por qué sientes que debes tomar cierto camino, pero lo sientes. Y cuando confías en ese sentir, percibes que la vida responde. Esta sintonía entre la intuición interna y los movimientos externos es una de las pruebas más claras de que cuando estás en paz, atraes. La paz interior también transforma profundamente el sentido de identidad. Cuando estás ansioso, crees que eres pequeño, limitado, frágil, incapaz. La ansiedad crea una autoimagen distorsionada, pero cuando entras en contacto con la paz interior, descubres un espacio dentro de ti que no puede ser herido, perturbado ni disminuido. Ese espacio es lo que el budismo llama naturaleza búdica. La capacidad interna de despertar, de percibir la verdad, de iluminar la propia conciencia. Cuando reconoces ese espacio dentro de ti, la autoconfianza surge de un lugar mucho más profundo que la lógica. Surge de la experiencia directa de que existe en ti algo equilibrado, lúcido y sabio. Esa autoconfianza no depende de nada externo y precisamente por eso atrae. La paz interior también altera la manera en que interpretas las señales de la vida. Cuando la mente está ansiosa, ves señales de peligro en todas partes, pero cuando está en paz, ves señales de dirección. La vida está todo el tiempo hablándote, a través de circunstancias, encuentros, oportunidades, cierres, aperturas, sincronicidades. La ansiedad ciega esa comunicación, la paz la revela. Cuando estás en paz, puedes percibir claramente cuando un camino no es para ti y cuando otro se está abriendo. Esta sensibilidad es una forma de sabiduría espiritual, y cuanto más la cultivas, más la vida responde de manera armónica. Otro aspecto esencial es que la paz interior transforma tu relación con tu propia mente. Dejas de creer en todo lo que piensas. La ansiedad te hace identificarte con cada pensamiento negativo, cada escenario catastrófico, cada proyección de miedo. La paz interior crea una distancia saludable entre tú y tus pensamientos. Los observas sin confundirte con ellos, y al observarlos,
percibes que la mayoría son solo ecos del pasado o fantasmas del futuro. Esta observación silenciosa disuelve gran parte del sufrimiento. Y cuando el sufrimiento se disuelve, la energía que antes se usaba para alimentar el miedo comienza a usarse para crear la vida que deseas. La paz interior también hace que dejes de correr detrás de cosas que no son tuyas. La ansiedad te empuja hacia caminos que no tienen nada que ver con tu esencia. La paz te realinea. Y cuando te realineas, todo lo que está en sintonía con tu camino comienza a aparecer. Este surgimiento no es mágico, es consecuencia natural de la coherencia interna. La coherencia es el mayor imán espiritual que existe. Cuando vives en coherencia con quien eres, con lo que sientes, con lo que crees y con lo que deseas, la vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en un campo de expresión. Al final, comprender cómo la paz interior transforma nuestra relación con la vida es comprender que la verdadera fuerza no está en la lucha, sino en la presencia. Que el verdadero poder no está en el control, sino en la claridad. Que la verdadera abundancia no está en la acumulación, sino en el espacio interior. Que la verdadera manifestación no nace del deseo compulsivo, sino de la intención serena. La paz interior es el estado más poderoso que el ser humano puede alcanzar. Es ella la que abre puertas, crea caminos, trae oportunidades, sostiene relaciones y orienta la vida con sabiduría. Si este contenido está iluminando tu camino interior y transformando tu percepción de la vida, te invito a suscribirte al canal para continuar profundizando en enseñanzas que pueden transformar tu vida desde la raíz. Para cerrar este camino profundo por la sabiduría budista que revela cómo la paz interior transforma nuestra relación con la vida y actúa como un imán silencioso que atrae todo aquello que está en armonía con nuestra esencia, es necesario entrar en la comprensión más elevada de todas, la integración. Hasta ahora hemos explorado la ansiedad como fuerza que aleja, la paz como fuerza que atrae, la mente como raíz de la realidad percibida y la influencia profunda de la presencia, la aceptación, la intuición, la rendición consciente y la coherencia interior. Pero ninguna de esas comprensiones está completa hasta que se transforma en un modo de vivir. Y este último tema trata precisamente de eso, cómo vivir de manera integrada, consciente y despierta, de tal forma que la paz interior deje de ser un estado momentáneo y se convierta en la base de toda la existencia, porque la verdadera atracción no es un acto aislado, es la consecuencia natural de una vida vivida en coherencia con la propia esencia. Vivir en paz no significa vivir sin desafíos, sin dolor, sin pérdidas o sin cambios. Por el contrario, significa vivir de tal manera que los desafíos no destruyan la lucidez, que el dolor no apague la conciencia, que las pérdidas no bloqueen el movimiento interior y que los cambios no desestabilicen el centro del ser. Integrar la paz es la capacidad de permanecer consciente incluso cuando el mundo externo se mueve, sacude, gira, acelera o desacelera. Es la capacidad de estar presente en medio del caos, de hacer silencio en medio del ruido, de elegir la claridad en medio de la confusión y de mantener la lucidez cuando todo alrededor parece exigir prisa, miedo o reacción impulsiva. Esta integración es el nivel más alto de la práctica espiritual y también el más difícil porque requiere constancia, vigilancia interna y una profunda habilidad para observar la mente sin identificarse con ella. La integración de la paz interior comienza con la estabilidad. La estabilidad es la capacidad de permanecer internamente equilibrado, independientemente de la inestabilidad externa. Una persona ansiosa vive dependiente del entorno para sentirse segura.
Una persona en paz crea seguridad dentro de sí misma. Y esa seguridad no es una sensación emocional superficial, sino la comprensión profunda de que la vida es impermanente y que por lo tanto no hay nada que temer en el cambio. Quien entiende la impermanencia no teme perder, porque sabe que todo lo que es verdadero se transforma, pero no desaparece, y que todo lo que no es verdadero se disuelve, pero no hace falta. Esta visión disuelve la ansiedad existencial que acompaña a tantas personas durante toda la vida, porque elimina la creencia equivocada de que la estabilidad puede ser encontrada afuera. La verdadera estabilidad solo existe dentro, y es desde ella que se atrae todo lo que corresponde a nuestro estado interno de conciencia. Después de la estabilidad, viene la lucidez. La lucidez es la claridad que surge cuando la mente no está enturbiada por el miedo, por el deseo compulsivo o por la resistencia. La lucidez permite ver las cosas como son y no como nos gustaría que fueran o como tememos que sean. La lucidez corta las ilusiones, disuelve las fantasías ansiosas y revela lo esencial. Una persona lúcida no desperdicia energía con preocupaciones inventadas, ni con escenarios imaginarios que jamás sucederán. Ve solo lo que está delante de ella, comprende la naturaleza de cada situación y responde con sabiduría. Esa lucidez es una de las mayores fuerzas de atracción, porque una mente clara toma decisiones alineadas, evita caminos errados, reconoce oportunidades verdaderas y detecta con precisión todo aquello que no está en armonía con su camino. La lucidez es una forma de luz interior, y donde hay luz, la vida fluye con mayor facilidad. La integración de la paz interior también exige presencia. La presencia es la habilidad de estar completamente aquí, completamente ahora, completamente disponible para el instante presente. La ansiedad roba esa habilidad, porque proyecta la mente en un futuro que todavía no existe, creando urgencias, miedos y expectativas que drenan la energía vital. La presencia devuelve esa energía a la hora, que es el único lugar donde algo puede realmente ser transformado, vivido o percibido. Una mente presente percibe señales que la mente ansiosa ignoraría, reconoce sincronicidades que la mente ocupada no vería y encuentra oportunidades que la mente dispersa no sería capaz de detectar. La presencia es una de las formas más poderosas de atracción porque alinea al ser humano con el flujo de la vida. Cuando una persona está presente, actúa en el momento correcto, habla en el momento correcto, elige en el momento correcto y se mueve al ritmo natural de la existencia. Nada es forzado, nada es apresurado, nada es retrasado. Todo ocurre cuando debe ocurrir. La integración de la paz interior también se manifiesta en la relación con la acción. Una mente ansiosa actúa de forma impulsiva, frenética o desordenada. Una mente en paz actúa de forma consciente, deliberada y precisa. La acción consciente es la base de lo que el budismo denomina acción correcta. No se trata de moralidad, sino de armonía. La acción correcta es aquella que nace de la claridad, no de la urgencia, de la intención, no del impulso, de la sabiduría, no del miedo. Cuando una persona se mueve desde este tipo de acción, el mundo responde de manera diferente. Puertas se abren, caminos se revelan, personas aparecen y circunstancias se alinean. No porque exista magia, sino porque la vida tiende a fluir donde hay coherencia y a estancarse donde hay tensión. La acción tomada desde la paz crea coherencia, y la coherencia tiene una fuerza magnética inevitable. Otro elemento esencial de la integración de la paz interior es la compasión. Muchas personas creen que la paz interior es solo un estado privado de tranquilidad, pero esa visión es limitada.
La verdadera paz interior se desborda hacia afuera, transformando la forma en que tratamos a los demás, cómo respondemos a los conflictos, cómo acogemos el dolor ajeno y cómo participamos en la vida en comunidad. La compasión es la expresión natural de la paz, porque nace de la comprensión de que todos los seres sufren, de que todos enfrentan desafíos internos y de que todos, en algún nivel, buscan alivio. Cuando una persona está en paz consigo misma, no proyecta en los demás sus propias heridas, no se defiende de ataques imaginarios, no reacciona impulsivamente ante palabras ajenas, no crea conflictos innecesarios, vive desde un lugar interno que reconoce la humanidad compartida. Ese tipo de presencia atrae respeto, armonía y relaciones más profundas y disuelve naturalmente los vínculos que no están alineados con la verdad interior. La paz interior afina el campo emocional de tal manera que solo aquello que vibra en la misma frecuencia permanece. Otra dimensión profunda de la integración de la paz interior es la capacidad de mantener el silencio interno incluso frente al ruido externo. El silencio interior no es ausencia de pensamiento, es ausencia de identificación con el pensamiento. La mente ansiosa genera ruido porque cree en cada pensamiento que aparece. La mente en paz observa los pensamientos desplazarse como nubes. Este silencio permite detectar cambios muy sutiles en el campo emocional y energético, percibir intuiciones que antes eran acalladas y reconocer movimientos internos que antes pasaban desapercibidos. El silencio interior no solo atrae respuestas, sino que crea espacio para que se revelen. Muchas veces las respuestas no llegan porque la mente está demasiado llena. El silencio es la llave que abre ese espacio interno. La integración de la paz interior también implica transformar la relación con el propósito de vida. Muchas personas buscan desesperadamente su propósito, creyendo que es algo grandioso, extraordinario, distante o fijo. Pero en el budismo, el propósito no es un destino, es un estado de presencia consciente. El propósito de la vida no está afuera. Está en la manera en que vives cada momento. La paz interior revela que el propósito es coherencia. Coherencia entre lo que sientes, lo que piensas, lo que haces y quién eliges ser. Una persona en paz no huye de su propósito ni intenta encontrarlo obsesivamente. Lo vive simplemente porque vive alineada con su verdad. Y cuando alguien vive alineado con lo que es, todo aquello que está en armonía con ese estado comienza a surgir. La integración de la paz interior también transforma la conciencia del tiempo. Una mente ansiosa vive dividida entre lo que ya pasó y lo que todavía no ha llegado, pero raramente vive lo que está ocurriendo ahora. La paz interior disuelve esa división mental. El pasado deja de ser un peso y se convierte solo en memoria. El futuro deja de ser una amenaza y se convierte en posibilidad. El presente se convierte en el único lugar donde la vida realmente sucede. Esta comprensión cambia radicalmente la manera en que percibimos nuestra existencia. Una persona en paz no tiene prisa, porque entiende que todo tiene su tiempo, pero tampoco procrastina, porque entiende que el momento presente es la única oportunidad real para actuar. Vive con un ritmo natural que no es lento ni rápido, es adecuado. Este ritmo natural crea una armonía inevitable con la vida, y donde hay armonía, hay atracción. La integración de la paz interior también se manifiesta en la forma en que tratamos el fracaso. La ansiedad interpreta el fracaso como prueba de que algo está mal, mal con la vida, mal con el camino, mal con la persona. La paz interpreta el fracaso como parte del proceso natural de evolución. En el budismo, fracaso y éxito no son opuestos, son simplemente etapas. Ambas experiencias revelan algo sobre la mente, algo sobre el camino y algo sobre el apego.
Cuando alguien acepta esto, el fracaso deja de ser traumático y se transforma en aprendizaje. Esta transformación interna es una de las fuerzas más poderosas que existen, porque elimina el miedo a intentar. Y cuando no hay miedo a intentar, la vida se expande. El fracaso deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro, y cuando alguien acepta a sus maestros internos, la vida misma responde con confianza. Otro punto esencial de la integración de la paz interior es la libertad emocional. La ansiedad aprisiona, la paz libera. La ansiedad quiere que las emociones desagradables desaparezcan inmediatamente. La paz permite que se expresen, que se muevan y que se disuelvan. La ansiedad lucha contra la tristeza, contra la frustración, contra la duda, contra el miedo. La paz acoge todo eso sin identificarse con nada. Esta libertad emocional es una de las mayores fuerzas de atracción que existen, porque una persona emocionalmente libre no crea dependencia emocional en los demás, no exige validación, no busca aprobación compulsiva, no se aferra a relaciones tóxicas y no acepta menos de lo que merece. Vive desde una autenticidad que es magnética. La autenticidad atrae porque es rara, y es rara porque exige paz. La integración de la paz interior también transforma profundamente el sentido de responsabilidad. La ansiedad hace que la persona se sienta responsable de todo, de las emociones de los demás, de las expectativas de los demás, de las percepciones de los demás, de las reacciones de los demás. La paz devuelve la responsabilidad a su lugar correcto, dentro del propio ser. Una persona en paz sabe que es responsable de sus elecciones, pero no de la interpretación ajena. Es responsable de su intención, pero no del resultado final. Es responsable de su propio camino, pero no del camino de nadie más. Esta comprensión libera un peso inmenso y crea espacio para vivir con más ligereza. Y esa ligereza, lejos de ser superficial, es la ligereza del espíritu despierto. Cuando alguien vive así, la vida se organiza de manera sorprendente alrededor de esa persona. Otro aspecto central de la integración de la paz interior es la confianza en la propia esencia. Muchas personas creen que necesitan cambiar completamente para alcanzar una vida mejor, pero eso no es verdad. En el budismo ya somos completos en nuestra esencia. Lo que causa sufrimiento no es la falta de algo, sino la ignorancia sobre quiénes somos en realidad. La paz interior revela esa esencia, y cuando la esencia es reconocida, la vida comienza a moverse en consonancia con ella. La atracción no ocurre porque te conviertas en algo diferente, sino porque dejas de luchar contra lo que ya eres. La esencia, cuando es reconocida, es magnética. La integración de la paz interior también exige soledad consciente. No la soledad del aislamiento, sino la soledad de la intimidad con uno mismo. Muchas personas temen la soledad porque no desean escuchar sus propios pensamientos o sentir sus propias emociones. Pero la soledad consciente no es una fuga, es un regreso al espacio interno donde habita la lucidez. Cuando aprendes a estar contigo mismo en silencio, sin distracciones, sin estímulos, sin evasiones, descubres que ese espacio es la fuente de toda la fortaleza interior. La soledad no crea distancia del mundo, crea profundidad dentro de ti, y cuando la profundidad se expande, la sabiduría aumenta, y cuando la sabiduría aumenta, la vida responde. La integración de la paz interior también se manifiesta en el desapego saludable. El desapego no es indiferencia, no es desinterés, no es frialdad. El desapego verdadero es libertad interior. Es amar sin aprisionarse, es desear sin sufrir, es actuar sin volverse esclavo del resultado, es participar en la vida sin ser arrastrado por ella. El desapego es una de las habilidades más elevadas del camino espiritual, porque disuelve el sufrimiento en la raíz.
Y cuando el sufrimiento disminuye, la paz aumenta. El desapego crea espacio para que la vida entre. La ansiedad intenta aferrarse. La paz permite que todo fluya. La integración de la paz interior también implica reconocer el valor del silencio externo. El mundo moderno está lleno de ruido, opiniones, noticias, distracciones, juicios, expectativas, comparaciones. Todo ese ruido alimenta la mente ansiosa. La paz interior busca momentos de silencio, no por rechazo al mundo, sino por necesidad de higienización de la conciencia. El silencio externo es el puente hacia el silencio interno, y el silencio interno es la puerta hacia la sabiduría. La integración de la paz interior también crea discernimiento refinado. El discernimiento es la capacidad de percibir lo que es tuyo y lo que no lo es, lo que debe quedarse y lo que debe partir, lo que debe ser nutrido y lo que debe ser abandonado, lo que construye y lo que destruye, lo que eleva y lo que debilita. La mente ansiosa se confunde, la mente en paz distingue. Y esa distinción es lo que crea el alineamiento. El alineamiento es lo que crea el flujo. El flujo es lo que crea la atracción. Por último, integrar la paz interior es comprender que todo lo que buscamos en realidad también nos está buscando a nosotros. Pero solo nos encuentra cuando estamos presentes. Solo nos encuentra cuando estamos lúcidos. Solo nos encuentra cuando estamos alineados. Solo nos encuentra cuando estamos en paz. La paz es el estado natural del alma cuando la mente se aquieta. La paz no es un destino futuro, es nuestro origen. Y cuando regresamos a ese origen, todo aquello que es verdadero encuentra su camino hacia nosotros. Si este contenido te acompaña, te inspira y te ayuda a transformar tu camino interior, te invito a suscribirte al canal para continuar profundizando en enseñanzas que pueden cambiar tu vida desde adentro hacia afuera.